suena muy bien, ¿eh? Ha sonado muy bien, la verdad. Buen color, bueno. Pues antes de sembrar las sandías hay que preparar la tierra. Con un motocultor que tenemos muy especial para eso, labramos la tierra, hacemos el caballo correspondiente para que cuando echemos el agua pueda llegar hasta el final. Estas son las matas de sandía que están injertadas en raíces de calabaza. Entre mata y mata dejamos 1 metro de distancia para que se pueda desarrollar libremente y no se cruce una mata con la otra. Como la raíz de calabaza es más resistente que la de las sandías, pues las que plantamos ya están injertadas. Aquí hacen el injerto, ¿ves? Ponen la raíz de calabaza, que es más fuerte, y le injertan la sandía. Uh-huh. Luego hay que vigilar cuando echan que no eche la de calabaza, porque en ese caso se apoderaría la calabaza. Uh-huh. ¿Sabes? Ahora les echaremos un chorreo y luego lo regaremos de pie. En el valle hago un agujero para plantar la mata y así que se pueda regar fácilmente. Hasta ahora en Porleñero se ha regado siempre por inundación, o sea, echas el agua y con una tajadera en la acequia para que el agua suba y entre tranquilamente a la finca, y por el reguero llega hasta donde está la planta. Y allí en Porleñero lo llamamos regar de pie. Hay sistemas más modernos, por aspersión o goteo, pero nosotros de momento lo hacemos así. La comunidad regante de Porleñero se ha planteado el modernizar el sistema, pero no sabemos cuándo llegará esa modernización. ¿Ahora qué haces? Enderezar esto para adelante. Quitar las hierbas, las malas hierbas. Llamamos entrecavar cuando hacemos maigar para quitar la mala hierba y la planta pueda crecer más libremente. Porque si no la maigas o entrecavas, la hierba crece muy deprisa. A la hierba le quita, además de la sustancia, le quita el sol y le quita todo. ¿Ves por qué no planté más aquí? Sí. Porque a la sombra no. Claro. Esta es la flor de la sandía. Sí, bueno, la planta de la sandía es como todas las plantas, necesita el sol, porque si se queda a la sombra, lógicamente pues no crece lo necesario. Al mes de plantadas ya han crecido bastante, pero aún les falta mucho por terminar de crecer. Sí, bueno, la sandía, si no la diriges, hace unas ramas muy largas que pueden alcanzar varios metros. Para que la mata de la sandía vaya por el sitio adecuado hay que dirigirla, porque si la dejas que vaya por donde quiera, igual se mete en el reguero de riego. ¿Y ahora qué haces, papá? ¿Explica? Pues mira,
Estos tallos de las sandieras que se van para el reguero, hay que encaminarlas para arriba, porque si no se pudren aquí abajo cuando se riega. Y al dirigir los tallos le llamamos enfilar, para que no vuelva hacia atrás o para un lado, que vaya hacia adelante al lugar que queremos nosotros. Y la flor de la sandía es pequeña, amarilla, y por lo visto tiene 5 pétalos. Hay flores hembras y flores machos, y para que produzca el polen se mezcla de la una con la otra. Se encargan las abejas de mezclarlo. Las sandías se forman en las flores hembras y allí después la sandía va creciendo, claro. Una pequeña sandía. En el mes de julio aparecen las primeras sandías, que son pequeñitas, pero claro, luego crecen bastante. Ahí por medio había una al principio, no sé cómo ya estará gordita. Sandías, ya van saliendo. Pequeña todavía, ya crecerás ya. A partir de mitad de agosto las sandías ya han crecido lo suficiente y ya se pueden empezar a recolectar. ¿Cómo se sabe? ¿Es este rabillo? Sí. Este rabillo que hace así. Sí, sí. Cuando se seca está madura. Las sandías, cuando este rabillo se seca, pues ya están maduras. Lo que pasa es que al principio conviene dejar algún día más, por si acaso no está madura del todo. Y el otro día, como ya estaba el rabo seco, le hice una cruz aquí, para saber que ese día ya estaba el rabo seco. Entonces, como han pasado 2 días más, supongo que ya la sandía estará madura del todo. ¿Y ese rabillo es el último que hay? Sí, es el que está más cerca del tronco. Ajá. De donde nace la sandía. Vale. Pues ya está lista para recoger. Allá hay otra. Otra que también estaba marcada. A ver esta. Mira, deja ver todo. Voy. Esta vez aún tiene, el rabillo lo tiene aún verde, ¿ves? Sí. Quiere decir que está cruda. ¿Ves? Aquí también, bueno, aquí hay otro rabillo, pero ese no vale. Es este, el que está más cerca del tronco, ¿ves? Sí. Y aún está verde. Por tanto, no está madura todavía. Tiene que secarse. La hierba que crece. Esa es la milleta. Esa es la milleta, sí. Que se engancha por los pantalones. Bye. A ver cuánto pesa esta sandía. Pues por lo menos 20 kilos. Antes empleaban balanzas romanas para pesar los productos que quería. Pero que ahora no se pueden emplear. Hemos puesto la sandía en un saco para poder pesarla con la romana. ¿Cuánto marca? Más pensaba yo que pesaría. ¿Cuánto? 19 kilos. 19 kilos.
Una sandieta solo pesa 13 kilos. Y la que más pesaba, La que más pesaba 23 kilos. ¿solo? Que se la dimos a este de Ángeles de abajo. O sea, casi el doble que esta, pues esta ya... Esta ya es una buena sandía. Sí. Vamos, es una sandía estupenda. Ahora, a ver si sale madura. Pues fíjate, si esta pesa 13 y aquella 23, Fíjate. 10 kilos 10 más. kilos más. Buen color tiene. A ver, a ver. Suena muy bien, ¿eh? Ha sonado muy bien, la verdad. Buen color, bueno.